Abraham obedeció la orden de Dios y dejó la casa de su padre con su sobrino Lot. Abraham y Lot fueron forzados a separarse, uno yendo para un lado y el otro para el otro. Se podría esperar que Abraham, el destinatario de la promesa de Dios, ejerciera su derecho y eligiera primero, pero él graciosamente le dio a Lot la primera elección. Lot tomó decisiones basadas únicamente en consideraciones humanas y quedó satisfecho con la abundancia de la tierra. La decisión de Abraham de dejar que Lot eligiera primero fue, sin duda, una decisión basada en la fe, y el enfoque de Abraham estaba en lo espiritual y no en lo material, en las promesas de Dios. La decisión de Lot fue completamente egoísta. Él dejó a Abraham y se fue a Sodoma. Lot miró hacia arriba y vio todo el valle del Jordán. Este valle era verde, fértil, bien regado, y recordaba el jardín del Señor. Lot armó su tienda cerca de Sodoma. Allí, la gente era malvada y cometía graves pecados delante del Señor. Su maldad se revela en el capítulo 19. Lot contrasta con Abraham. Abraham fue instruido a mirar hacia arriba y ver lo que Lot había hecho por sí mismo. Cuando él alzó los ojos y miró, he aquí que 3 hombres estaban de pie ante él. Cuando los vio, corrió desde la puerta de la tienda para encontrarlos y se postró en el suelo. Tomó cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Él dijo, ciertamente volveré a ti en esta época el próximo año, y he aquí que tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba más allá de la edad de tener hijos. Entonces Sara se rió de sí misma, diciendo, después de haber envejecido, tendré placer siendo mi señor también viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, daré a luz un niño cuando estoy tan vieja? En el tiempo señalado, volveré a ti en esta época el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Sara negó, sin embargo, diciendo, yo no me reí, porque tenía miedo. Y él dijo, no, pero tú te reíste. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra es verdaderamente grande, y su pecado es extremadamente grave. Descenderé ahora, y veré si han hecho todo lo que el clamor que ha llegado a mí indica, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí, y se fueron hacia Sodoma, mientras Abraham aún estaba delante del Señor. Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás a los justos con los impíos? Supón que haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que están en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar a los justos con los impíos, para que los justos y los impíos sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, ¿no debería el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Entonces el Señor dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré todo el lugar por causa de ellos. Y Abraham respondió, ahora, he aquí que me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza. Supón que a los 50 justos les falten 5. ¿Destruirás toda la ciudad por causa de 5? Y él dijo, no la destruiré si encuentro 45 allí. Y él habló de nuevo y dijo, supón que se encuentren 40 allí. Y él dijo, no lo haré por causa de los 40. Entonces él dijo, oh, que el Señor no se irrite y hablaré. Supón que se encuentren 30 allí. Y él dijo, no lo haré si encuentro 30 allí. Y él dijo, ahora, he aquí que me he atrevido a hablar al Señor. Supón que se encuentren 20 allí. Y él dijo, no la destruiré por causa de los 20. Entonces él dijo, oh, que el Señor no se irrite, y hablaré solo esta vez. Supón que se encuentren 10 allí. Y él dijo, no la destruiré por causa de los 10. Así que cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Curiosamente, Dios tenía una doble motivación para revelar su plan. Todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Entonces Dios les dijo que una ciudad, Sodoma, sería eliminada antes de que pudiera ser bendecida a través de él. En segundo lugar, Abraham debía enseñar a sus descendientes lo que es correcto y justo, para que pudieran beneficiarse de las bendiciones de Dios. Abraham estaba convencido de que había personas justas en Sodoma, así que apeló a Sodoma basándose en la justicia de Dios.
oró para que todos en las ciudades, tanto los impíos como los justos, fueran perdonados por causa de los justos. Las oraciones de Abraham fueron hechas con humildad y profunda reverencia. Luchó por justicia y libertad para Sodoma, incluso cuando solo algunas personas justas estaban presentes. No estaba tratando de persuadir a Dios a hacer algo en contra de su voluntad. El tema de la justicia dominó a aquellos que se beneficiarían de las bendiciones de Dios. Israel debería haber estado tan preocupado como Abraham, que los transformó en una intervención compasiva. Dios, en su santa justicia, luchó contra Sodoma y Gomorra. En cambio, asume un papel activo y sirve como un recordatorio para Dios a través de la oración. La preocupación de Abraham por la gente de Sodoma y Gomorra es bastante notable. Serían bendecidos a través de Abraham. Entonces Dios les dijo que una ciudad, Sodoma, sería eliminada antes de que pudiera ser bendecida a través de él. En segundo lugar, Abraham debía enseñar a sus descendientes lo que es correcto y justo, para que pudieran beneficiarse de las bendiciones de Dios. Si los pecados de estas personas estuvieran completos, serían juzgados. Abraham estaba convencido de que había personas justas en Sodoma, así que apeló a Sodoma basándose en la justicia de Dios. Su intercesión revela el gran carácter de Abraham. Oró por los justos y para que todos en la ciudad, tanto los impíos como los justos, fueran salvados. Ya había salvado personalmente a estas personas durante una batalla antes. Ahora los defendía con la misma audacia, tenacidad y generosidad con que luchó por ellos. Oró por los justos y para que todos en la ciudad, tanto los impíos como los justos, fueran salvados. Pero a pesar de su audacia, la oración de Abraham fue hecha con verdadera humildad y profunda reverencia. Imploró por justicia y por la liberación de Sodoma. Si hubiera solo 50, 45, 40, 30, 20 o 10 personas justas. No estaba tratando de persuadir a Dios a hacer algo en contra de su voluntad. Dios clama su santa justicia contra Sodoma y Gomorra. Los seres celestiales que vieron esto gritaron contra Sodoma y Gomorra. La masa de pecadores de Sodoma y Gomorra clamó contra estas ciudades. Una operación efectiva requiere entender la naturaleza y el modo de operación de Dios en una situación específica. Una oración eficaz no es solo observar lo que Dios hace, sino asumir un papel activo y recordarlo constantemente a través de la oración. Abraham declaró preocupación por la gente de Sodoma y Gomorra, no solo por su sobrino Lot. Sin embargo, el corazón de Abraham quedó triste y compasivo por los habitantes impíos de las ciudades. Su perseverancia e intercesión son notables e imposibles de ignorar. Dios quería un corazón de Abraham que se preocupara profundamente por las personas creadas a imagen divina. Él intercedió incansablemente por una ciudad que merecía juicio. Este corazón es el que un líder de una nación poderosa necesita tener. Después de dejar a Abraham, los visitantes llegaron a Sodoma. En este momento, son reconocidos como ángeles que sirvieron con el Señor durante una visita a Abraham en Mamre. Génesis 19, 1-3. Los ángeles llegaron a Sodoma por la noche, con Lot sentado en la puerta. Lot los vio, se levantó y se inclinó con el rostro en el suelo. Y él dijo: «Ahora, señores, por favor, vengan a la casa de su siervo y pasen la noche. Lávense los pies, y mañana temprano podrán seguir su camino». Ellos dijeron: «No, pasaremos la noche en la plaza». Sin embargo, él insistió tanto que fueron con él y entraron en la casa. Lot les preparó un banquete, asó panes sin levadura, y ellos comieron. Para él probablemente parecían invitados nobles con un toque de justicia e inmoralidad. Vemos que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. La vida de Lot continuó comprometida, llevando a su declive gradual. Primero volvió su atención hacia Sodoma, Génesis 13, 10. Armó su tienda contra Sodoma, Génesis 13, 12. Y finalmente se establece en Sodoma, Génesis capítulo 13, versículo 12. Desafortunadamente, perdió todo cuando Sodoma fue atacada. Al regresar a la infame ciudad,
Lot fue visto sentado en las puertas de Sodoma, lo que indicaba que se había convertido en un líder cívico. La antigua área de la puerta de la ciudad era una especie de centro comunitario, donde los líderes respetados de la ciudad se reunían. Ellos resolvían disputas, discutían asuntos importantes y vigilaban a todos los que entraban y salían de la ciudad. Aunque Lot era un hombre bueno y moral, estaba profundamente perturbado por las injusticias que veía a su alrededor. Según el segundo capítulo de Pedro, versículos 7 y 8, «Y si él rescató a Lot, el justo, que estaba afligido por la conducta inmoral de las personas perversas y sin principios, pues mientras este hombre justo vivía entre ellos, sentía su alma justa ser atormentada diariamente por lo que veía y oía sobre sus iniquidades». Pedro ya nos contó cómo Dios salvó a Noé. A continuación, habla sobre otra persona que Dios salvó, Lot, el justo. La historia de Lot muestra que Dios puede salvar a las personas tanto como puede castigarlas. Esto demuestra que la bondad de Dios es tan fuerte como su sentido de justicia. Él salvó a Lot porque Lot era un hombre bueno a sus ojos, incluso si los demás no reconocían la bondad de Lot. Todos los días, él estaba perturbado por el mal a su alrededor, pero no tomó medidas lo suficientemente fuertes para alejarse a sí mismo y a su familia de ese ambiente malo. Esto nos muestra que no basta con estar molesto por la injusticia, también debemos tomar medidas para evitar formar parte de ella. Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5. Antes de acostarse, todos los hombres de la ciudad de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, de todos los rincones, rodearon la casa. Leemos que los hombres de la ciudad, tanto viejos como jóvenes, todas las personas de todos los rincones, rodearon la casa. No era algo fuera de lo común, sino una práctica común entre los hombres de Sodoma. Para las hermanas, Dios comparó el pecado de Sodoma con el pecado que se estaba cometiendo en Jerusalén en ese tiempo. He aquí que este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Se levantaron y cometieron abominaciones ante mí, y yo los vi y los quité. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. El mensaje que recibimos en el versículo de Ezequiel no es solo sobre los pecados de Sodoma, como el orgullo, la pereza, o ver a los pobres como la única causa. Esos fueron los pecados de Sodoma, y había algo mal con otra ciudad, Jerusalén. Si miramos a Génesis, podemos ver que Dios estaba más enojado que con estos pecados. También odiaba la terrible violencia y el adulterio que ocurrieron en Sodoma. Estas palabras son abominables en Ezequiel, y estos pecados están incluidos. Por lo tanto, la lección aquí es reconocer y evitar todos los tipos de errores, y no solo algunos. Leemos que podríamos verlos con nuestros propios ojos, pero Lot salió hasta ellos en la entrada y cerró la puerta detrás de él y dijo: «Por favor, mis hermanos, no actúen perversamente. Ahora miren, tengo 2 hijas que no han tenido relaciones con ningún hombre. Por favor, déjenme traérselas y hagan con ellas lo que deseen. Solo no hagan nada a estos hombres, porque ellos han venido bajo el amparo de mi techo». Entonces presionaron mucho contra Lot y avanzaron para romper la puerta. Leemos: «Por favor, mis hermanos, no hagan esto perversamente». Lot enfrentó un gran desafío para hacer valer su punto de vista. Creía en un sentido diferente de lo que está bien y lo que está mal en comparación con los hombres de Sodoma. Estos hombres perseguían lo que pensaban que era divertido, sin importar los avisos de Lot de que sus acciones estaban mal. Leemos: «Tengo 2 hijas que no conocen a un hombre, por favor, déjenme traérselas, y ustedes pueden hacer con ellas lo que deseen». Los sodomitas mostraron un comportamiento terrible, exhibiendo decadencia moral. Nos horrorizamos con la disposición de Lot a sacrificar a sus propias hijas para satisfacer a la multitud. Esta disposición impactante refleja los deseos reprensibles de la multitud, enfatizando la importancia de reconocer el contexto social de la época para comprender la gravedad de la narrativa. Las mujeres en la era precristiana eran subvaloradas, no recibiendo el respeto y la dignidad merecidos. Sin embargo, el valor dado a la seguridad de un huésped era extremadamente alto.
En este escenario cultural, la protección de un huésped a menudo se priorizaba sobre el bienestar de los miembros de la familia. Reflejaba una comprensión distorsionada de la hospitalidad y el deber. Este hombre vino aquí como extranjero y ahora quiere ser juez. Los hombres de Sodoma se burlaron de Lot y rechazaron sus esfuerzos débiles por liderar moralmente y espiritualmente. No tenían respeto por él en absoluto, incluso si su enfoque amigable lo llevaba a llamar a tales hombres perversos mis hermanos. Génesis capítulo 19, versículos 10 y 11. Pero los hombres extendieron las manos y trajeron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Entonces golpearon a los hombres que estaban en la entrada de la casa con ceguera, desde el pequeño hasta el grande, de modo que se cansaron de tratar de encontrar la entrada. Los ángeles hicieron esto en la puerta, y probablemente por primera vez, Lot entendió que sus invitados eran más que hombres. Génesis capítulo 19, versículos 12 a 14. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? ¿A quién más tienes aquí? ¿Un yerno, tus hijos y hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque estamos a punto de destruir este lugar, porque su clamor se ha vuelto tan grande ante el Señor, que el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló con sus yernos, que estaban para casarse con sus hijas, y dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor está destruyendo la ciudad. Pero él parecía estar bromeando para sus yernos. Ellos no sabían quiénes eran todos en la familia de Lot, hasta que Lot les contó. Esto nos muestra que incluso los seres celestiales no tienen todo el conocimiento. Cuando los ángeles preguntaron: ¿Tienes a alguien más aquí?, fue un recordatorio de que debemos preocuparnos por la salvación no solo de nosotros mismos, sino también de toda nuestra familia. Lot tenía hijas que estaban comprometidas para casarse, pero aún no estaban casadas. Cuando Lot dijo: «Destruiremos este lugar, porque el Señor nos ha enviado para destruirlo», Lot aprendió por primera vez cuál era la misión de los ángeles: destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque estas ciudades iban a ser juzgadas, la intención de Dios era salvar a Lot y a su familia de la destrucción. Leemos que los yernos de Lot no lo tomaron en serio y pensaron que estaba bromeando. Esta incredulidad significaba que también enfrentaban el juicio de Dios, del cual no había escapatoria. De la vida de Lot aprendemos una lección importante: se puede ser salvo y aún vivir una vida sin valor. Sí, Lot fue salvo, pero ¿qué logró? Nada notable o permanente. Su vida es un recordatorio claro de que simplemente ser salvo no es suficiente. Lo que hacemos en la vida también es muy importante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, se dice: «Si la obra de alguien se quema en el juicio, perderá su recompensa, pero él mismo será salvo, pero como alguien que fue salvado del fuego». Lot aprendió por primera vez cuál era la misión de los ángeles: destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque estas ciudades iban a ser juzgadas, la intención de Dios era salvar a Lot y a su familia de la destrucción. Lot quiso alertar a sus yernos con gran preocupación y seriedad sobre el juicio inminente de Dios, pero ellos simplemente no lo tomaron en serio. No podían creerle. Esta incredulidad significaba que también enfrentaban el juicio de Dios, del cual no había escapatoria. De la vida de Lot aprendemos una lección importante: se puede ser salvo y aún vivir una vida sin valor. Sí, Lot fue salvo, pero ¿qué logró? Nada notable o permanente. Su vida es un recordatorio claro de que simplemente ser salvo no es suficiente. Lo que hacemos en la vida también es muy importante. En el capítulo 18 de Génesis, leemos sobre una conversación significativa entre Abraham y Dios. Abraham implora a Dios que salve las ciudades de Sodoma y Gomorra, si solo se pudieran encontrar 10 personas buenas allí. Desafortunadamente, esas ciudades eran tan corruptas que ni siquiera 10 almas justas pudieron ser encontradas. A pesar de esto, Dios escuchó el corazón del pedido de Abraham y mostró misericordia al rescatar a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma.
Lot se encontró en una situación verdaderamente terrible. Estaba muy apegado a los placeres mundanos para encontrar alegría en su relación con el Señor. Sin embargo, estaba muy conectado con el Señor para encontrar felicidad genuina en su vida mundana. La historia nos enseña una lección vital sobre dónde encontramos nuestra satisfacción y cómo debemos esforzarnos por equilibrar nuestros compromisos espirituales con nuestras vidas terrenales. Génesis capítulo 19, versículos 18 a 22. Cuando los sacaron afuera, uno dijo: «Huye para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún lugar de la llanura. Huye a las montañas o serás destruido». Pero Lot les dijo: «Oh no, mis señores, ahora he aquí que tu siervo ha encontrado favor a tus ojos y has magnificado tu misericordia que me has mostrado, salvando mi vida. Pero no puedo huir a las montañas, porque el desastre me alcanzará y moriré. Ahora, he aquí que esta ciudad está lo suficientemente cerca para huir y es pequeña. Por favor, déjame refugiarme allí, no es pequeña, para que mi vida pueda ser salvada». Y él le dijo: «He aquí, concedo a ti también este pedido, para no destruir la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, refúgiate allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Por lo tanto, la ciudad fue llamada Zoar. Los ángeles estaban más ansiosos por salvar a Lot y a su familia que Lot y su familia por ser salvados. Esto puede parecer extraño, pero a menudo es el caso con cuestiones espirituales. Cuando Lot dice: «Por favor, no, mis señores», nos muestra que parece débil y casi lloriqueando en su apelación, especialmente cuando lo comparamos con las oraciones fuertes y confiadas de Abraham en Génesis, capítulo 18. Aprendemos entonces: no puedo hacer nada hasta que llegues allí. La respuesta aborda la cuestión de Abraham. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto. Al dar un juicio justo y recto, Dios, en conformidad con sus atributos de justicia e integridad, decidió no destruir la ciudad de Sodoma hasta asegurar que los justos allí fueran salvados. Como resultado, la ciudad pasó a ser conocida como Zoar, un nombre que se traduce como pequeña o insignificante. Esta es la misma ciudad que Lot discutió y negoció con el ángel. Génesis capítulo 19, versículos 23 a 26. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, del Señor del cielo. Pero la esposa de Lot, detrás de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Como el ángel mencionó en Génesis, capítulo 19, versículo 22, el juicio de Dios no pudo comenzar en Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia hubieran alcanzado la seguridad de Zoar. Esto fue necesario para mantener la promesa de Dios a Abraham intacta. Una vez que Lot y su familia estaban a salvo, entonces el Señor envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades enfrentaron un juicio total y severo, pero solo después de que Dios vio plenamente sus pecados y reconoció que Lot estaba allí como un buen hombre entre ellos. Génesis capítulo 13, versículo 1. Lot miró y vio muchas aguas en el valle del Jordán. Antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, todo era como el jardín del Señor y la tierra de Egipto, y se dirigieron a Zoar, que está en el extremo sur del mar Salado. Aunque disfrutó de innumerables bendiciones y experimentó la infinita misericordia de Dios, el pueblo de Sodoma y Gomorra aún lo rechazó. Ellos experimentaron el poder, la misericordia y la gracia de Dios más que cualquier otra persona en su comunidad. Dios los salvó del desastre. Ellos escucharon a Melquisedec hablar sobre Dios y vieron que las vidas de Melquisedec y de Abraham demostraban claramente el amor y la fidelidad de Dios. No obstante, eligieron ignorar todo. Recuerda lo que le pasó a la esposa de Lot, quien se convirtió en una columna de sal porque no atendió la clara advertencia del ángel de no mirar atrás. Génesis capítulo 19, versículo 17.
Esta historia nos enseña un principio muy importante. Debemos pensar en el futuro y en nuestra salvación, en lugar de vivir en un mundo que está a punto de terminar y aguardar el juicio de Dios. Esta es la mujer que Jesús mencionó en el Evangelio de Lucas. Recuerden a la esposa de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 32. La esposa de Lot es una mujer anónima mencionada muchas veces en la Biblia. Recientemente, una mujer murió por su desobediencia a la palabra del Señor. En realidad, sabemos más sobre la muerte de la esposa de Lot que sobre él. Curiosamente, la esposa de Lot no es mencionada en la Biblia, aunque hay muchas lecciones sobre su vida. No sabemos por qué miró hacia atrás para vigilar la ciudad cuando fue destruida. La esposa de Lot sobrevivió. Aunque la esposa de Lot no está listada, podemos decir algo sobre ella. Ella conocía muy bien al Dios a quien Lot servía, y Abraham era su tío de quien aprendió mucho. Ella estuvo presente cuando su esposo fue secuestrado y salvado por el poder de Dios. Fue extremadamente bendecida al tener a los ángeles de Dios en su casa, quienes incluso la llevaron de la mano y la sacaron de Sodoma. Sin embargo, toda la gracia de Dios parecía desperdiciada en ella al final. Se pueden sacar conclusiones importantes de esta historia. Es posible estar perdido para siempre, incluso siendo religioso y teniendo muchas oportunidades de hacer el bien. Venir de una buena familia y tener ventajas espirituales no garantiza la salvación. Puedes comenzar en el camino correcto, pero terminar eternamente perdido si retrocedes. Al final, eres responsable de tus propias creencias. A Dios le importó que la esposa de Lot mirara hacia atrás a Sodoma, porque eso mostró duda. Ella necesitaba confiar en Dios y reconocer su juicio sobre Sodoma. Cuando enfrentamos pruebas, podemos declarar nuestra fe, pero aún vacilar y mirar hacia atrás. Dios nos llama a confiar en Él y enfocarnos en cuestiones espirituales. Espero que esto haya sido útil. El texto habla sobre la importancia de la obediencia a Dios y los peligros de la desobediencia, citando ejemplos como el de Lot y su esposa. Muestra que mirar hacia atrás puede revelar nuestro apego al mundo y que debemos evitar la amistad con el mundo, ya que eso nos convierte en enemigos de Dios. También destaca la inevitabilidad del castigo para aquellos que desobedecen las instrucciones divinas, mencionando la caída de Sodoma y Gomorra como ejemplo. El texto advierte sobre la realidad del infierno y enfatiza la importancia de no desperdiciar las oportunidades de obedecer a Dios, ya que un día pueden terminar. En el capítulo 19, versículos 27 a 29 del libro de Génesis, tenemos el relato detallado de la mañana en que Abraham se levantó antes del amanecer y se dirigió al lugar sagrado donde había tenido un encuentro especial con el Señor. Con reverencia, contempló el paisaje delante de él, observando atentamente las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, así como toda la extensión de la región circundante. Fue entonces cuando sus ojos presenciaron una escena terrible. Densas nubes de humo oscuro se elevaban de los escombros de las ciudades como si fueran llamas ardientes de un horno infernal. En ese momento crucial, mientras Dios ejecutaba su juicio sobre aquellas comunidades depravadas, no se olvidó del pacto hecho con Abraham. En su misericordia, proporcionó la salvación para Lot, sobrino del patriarca, sacándolo de la catástrofe inminente. Las ciudades fueron reducidas a ruinas por la ira divina, pero Lot fue salvado de ese destino trágico. Abraham contempló todo esto con profunda emoción y reflexión. La vívida memoria de los eventos recientes resonaba en su mente y corazón, reforzando su fe en la justicia y el cuidado soberano de Dios sobre aquellos que lo buscan sinceramente. Abraham buscaba mantener viva en su memoria el encuentro que tuvo con Dios. Observando el humo elevándose de las ciudades destruidas, se dio cuenta de que su clamor fue atendido por Dios antes de que ocurriera el desastre, resultando en la salvación de Lot. Imagina cómo debe sentirse un fiel al presenciar el juicio divino de las elecciones incorrectas. La manera correcta de reaccionar es aceptar con humildad la decisión del Señor y sentirse genuinamente agradecido por haber sido salvado.
deben ser más cuidadosos con sus vidas y considerar cuán terrible es el pecado, evitándolo. El Señor derribó las ciudades impías en una gran destrucción, incinerándolas hasta la roca. Hay quienes creen que depósitos de azufre emergieron del suelo y cayeron del cielo en llamas ardientes. La mirada intensa de la esposa de Lot resultó en su transformación en una columna de sal, como un símbolo eterno de su desobediencia. El denso humo que Abraham presenció tuvo origen en el fuego ardiente. Aunque Dios juzgó los pecados de las ciudades cercanas, aún recordó a Abraham y atendió la petición de Lot, salvándolo del desastre inminente. Lot fue rebajado y ahora, con miedo de permanecer en Zoar, subió a las montañas acompañado por sus 2 hijas. Se estableció en una cueva junto con ellas, según el relato bíblico de Génesis, capítulo 19, versículos 30 a 32. La hija mayor propuso a su hermana menor que, como su padre era muy anciano, y ningún hombre en la tierra podría atender la costumbre local en relación a ellas, debían embriagar a su padre y acostarse con él para asegurar la continuidad de la familia. Lot y sus hijas estaban insatisfechos, al igual que en Zoar, por motivos desconocidos. Además, las personas de Zoar no simpatizaban con el grupo. Por eso, optaron por mudarse a las montañas para vivir en una cueva. Aunque Lot y su familia perdieron todo cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pronto tuvieron vino. Lo trajeron de su casa anterior o lo encontraron en Zoar. La hija mayor planeó preservar la descendencia de su padre, Lot, durmiendo con él después de hacerlo beber vino. La primogénita durmió con Lot la primera noche y la menor la segunda. Ambas hijas concibieron hijos de su padre. La primogénita dio a luz a Moab, padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Ben-Ami, padre de los amonitas. Génesis capítulo 19, versículos 33 a 36. Así, aquella noche hicieron beber vino a su padre. La mayor entró y se acostó con su padre, que no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente, la hija mayor dijo a la menor: «Anoche me acosté con mi padre. Vamos a embriagarlo de nuevo esta noche. Entonces tú entras y te acuestas con él para que podamos preservar nuestra descendencia por medio de nuestro padre». Entonces nuevamente aquella noche hicieron beber vino a su padre, y la hija menor fue y se acostó con él. Nuevamente, él no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Así, ambas hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La historia de Lot y sus hijas nos enseña sobre la degradación moral que puede ocurrir cuando las personas se alejan de los caminos de Dios. Lot, que comenzó con buenas intenciones, terminó en una situación desesperada por sus elecciones. Esta narrativa también muestra la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas divinas, independientemente de las circunstancias. La relación incestuosa entre Lot y sus hijas resultó en la creación de 2 naciones que más tarde se convertirían en enemigas de Israel, los moabitas y los amonitas. Este episodio sirve como un recordatorio de las consecuencias duraderas del pecado y la importancia de seguir los caminos de Dios. Abraham, por otro lado, continuó siendo bendecido por su fe y obediencia. Su intercesión por Sodoma muestra su carácter compasivo y su confianza en la justicia de Dios. Incluso cuando parece que el mal prevalece, la historia de Abraham y Lot nos recuerda que Dios es justo y misericordioso y que siempre cuida de los suyos. Abraham continuó viviendo en fe, enseñando a sus descendientes a seguir los caminos del Señor. Mientras Lot y sus hijas enfrentaban las consecuencias de sus elecciones, Abraham se estableció en la tierra que Dios había prometido a él y a sus descendientes. La historia de Sodoma y Gomorra es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia y la fe en Dios pueden llevar a la bendición y a la protección, mientras que la desobediencia y el pecado llevan a la destrucción y al juicio. Lot es un ejemplo de alguien que fue salvado por la gracia de Dios, pero cuya vida estuvo marcada por decisiones malas y un final trágico. En contraste, Abraham es un ejemplo de fe y obediencia, alguien que confió en las promesas de Dios y fue grandemente bendecido por eso.
Esta narrativa también destaca la importancia de la intercesión y la oración. Abraham intercedió por Sodoma, mostrando su amor por las personas y su confianza en la justicia de Dios. Aunque Sodoma no fue perdonada, la oración de Abraham resultó en la salvación de Lot y su familia. Esto es un recordatorio de que nuestras oraciones pueden hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. La historia de Sodoma y Gomorra nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y elecciones. Estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a evitar el pecado y a buscar la justicia y la misericordia. Dios es justo y santo, pero también es misericordioso y amoroso, listo para perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él con fe y arrepentimiento. Que podamos aprender de los ejemplos de Abraham y Lot y elegir vivir una vida que agrade a Dios. Mientras Abraham vivía en fe y obediencia, continuaba recibiendo las bendiciones de Dios. La intercesión de Abraham por Sodoma demuestra su carácter compasivo y su confianza en la justicia divina. Incluso cuando parece que el mal prevalece, la historia de Abraham y Lot nos recuerda que Dios es justo y misericordioso, cuidando siempre de los suyos. Abraham continuó viviendo en fe, enseñando a sus descendientes a seguir los caminos del Señor. Mientras Lot y sus hijas enfrentaban las consecuencias de sus elecciones, Abraham se estableció en la tierra prometida por Dios a él y sus descendientes. La historia de Sodoma y Gomorra es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia y la fe en Dios pueden llevar a la bendición y la protección, mientras que la desobediencia y el pecado llevan a la destrucción y al juicio. Lot es un ejemplo de alguien que fue salvado por la gracia de Dios, pero cuya vida estuvo marcada por decisiones malas y un final trágico. En contraste, Abraham es un ejemplo de fe y obediencia, alguien que confió en las promesas de Dios y fue grandemente bendecido por eso. Esta narrativa también destaca la importancia de la intercesión y la oración. Abraham intercedió por Sodoma, mostrando su amor por las personas y su confianza en la justicia de Dios. Aunque Sodoma no fue perdonada, la oración de Abraham resultó en la salvación de Lot y su familia. Esto es un recordatorio de que nuestras oraciones pueden hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. La historia de Sodoma y Gomorra nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y elecciones. Estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a evitar el pecado y a buscar la justicia y la misericordia. Dios es justo y santo, pero también es misericordioso y amoroso, listo para perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él con fe y arrepentimiento. Que podamos aprender de los ejemplos de Abraham y Lot y elegir vivir una vida que agrade a Dios. En el capítulo 19, versículos 37 a 38 de Génesis, leemos sobre los hijos que las hijas de Lot concibieron de él. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas de hoy. La más joven también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas de hoy. Estas naciones, los moabitas y los amonitas, a menudo se opusieron a Israel, mostrando cómo las consecuencias del pecado de Lot afectaron a generaciones futuras. Aunque Dios perdonó a Lot por causa de Abraham, las elecciones de Lot tuvieron repercusiones duraderas. Abraham, por otro lado, continuó siguiendo a Dios fielmente, convirtiéndose en el padre de una gran nación, como prometido por Dios. La historia de Lot y Abraham nos enseña lecciones valiosas sobre fe, obediencia y las consecuencias de nuestras elecciones. Debemos siempre buscar la voluntad de Dios y confiar en su justicia y misericordia. Así como Abraham intercedió por Lot, debemos orar unos por otros y buscar vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas, que podamos aprender de estas historias y aplicar sus lecciones en nuestras vidas diarias, viviendo de manera que honre a Dios y beneficie a aquellos a nuestro alrededor. La historia de Sodoma y Gomorra y la intercesión de Abraham ilustran la importancia de la obediencia, la fe y la oración. Estas narrativas bíblicas nos recuerdan que Dios es justo y misericordioso, listo para salvar a aquellos que se vuelven hacia Él. Que podamos siempre confiar en su justicia
y buscar vivir de acuerdo con sus principios, para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser una bendición para los demás. La narrativa de Génesis nos lleva a reflexionar sobre la importancia de nuestras elecciones y sus consecuencias. En el capítulo 19, versículos 37 a 38, leemos sobre los hijos que las hijas de Lot concibieron de él. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas de hoy. La más joven también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas de hoy. Estas naciones, los moabitas y los amonitas, a menudo se opusieron a Israel, mostrando cómo las consecuencias del pecado de Lot afectaron a generaciones futuras. Aunque Dios perdonó a Lot por causa de Abraham, las elecciones de Lot tuvieron repercusiones duraderas. Abraham, por otro lado, continuó siguiendo a Dios fielmente, convirtiéndose en el padre de una gran nación como prometido por Dios. La historia de Lot y Abraham nos enseña lecciones valiosas sobre fe, obediencia y las consecuencias de nuestras elecciones. Debemos siempre buscar la voluntad de Dios y confiar en su justicia y misericordia. Así como Abraham intercedió por Lot, debemos orar unos por otros y buscar vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas. Que podamos aprender de estas historias y aplicar sus lecciones en nuestras vidas diarias, viviendo de manera que honre a Dios y beneficie a aquellos a nuestro alrededor. La historia de Sodoma y Gomorra y la intercesión de Abraham ilustran la importancia de la obediencia, la fe y la oración. Estas narrativas bíblicas nos recuerdan que Dios es justo y misericordioso, listo para salvar a aquellos que se vuelven hacia Él. Que podamos siempre confiar en su justicia y buscar vivir de acuerdo con sus principios, para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser una bendición para los demás. El ejemplo de Lot muestra que incluso los justos pueden desviarse y sufrir las consecuencias de sus malas elecciones. Él fue salvado por la intercesión de Abraham, pero sus acciones resultaron en tragedias personales y legados problemáticos. Abraham, en contraste, es un ejemplo de alguien que vivió de acuerdo con la fe y la obediencia a Dios, recibiendo bendiciones duraderas por ello. Al reflexionar sobre estas historias, estamos llamados a considerar nuestras propias vidas y la manera en que seguimos las enseñanzas de Dios. Debemos esforzarnos por vivir en fe, confiando en la justicia y la misericordia de Dios. La intercesión de Abraham por Sodoma nos recuerda el poder de la oración y la importancia de interceder por aquellos a nuestro alrededor. Que podamos aprender de los ejemplos de Abraham y Lot, eligiendo seguir el camino de la obediencia y la fe en nuestras propias vidas. Dios es justo y misericordioso, y Él cuida de aquellos que lo buscan sinceramente. Al vivir de acuerdo con sus principios, podemos experimentar sus bendiciones y ser una influencia positiva para los demás. Concluimos que la historia de Sodoma y Gomorra, junto con la intercesión de Abraham, nos ofrece lecciones profundas sobre justicia, misericordia y el poder de la fe. Debemos recordar que nuestras elecciones tienen consecuencias y que la obediencia a Dios es esencial para una vida bendecida. Que podamos siempre confiar en Dios y buscar vivir de acuerdo con sus enseñanzas, intercediendo por los demás y viviendo de manera que glorifique su nombre.